Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora, una vez más con ustedes en este espacio para compartir la palabra del Eterno. Hoy queremos seguir con estos temas de cómo entrar en el Espíritu o cómo caminar en lo sobrenatural de Dios. Y hoy vamos a ver grandes hombres que marcaron pautas en sus generaciones, que marcaron una pauta espiritual, y qué bueno como conocer esas claves de cada uno de ellos, saber cuál fue el punto que los hizo encontrarse con Dios de una manera sobrenatural, y cuál fue el punto también que los quebró o hizo que todo terminara. Porque hay dos partes que nosotros debemos saber: el punto que los conectó y el punto que los hizo quebrar también, porque hay unos de estos grandes hombres de Dios que terminaron la carrera de una manera bien, otros de una manera que no debiera terminarse, y otros que al comenzar no fueron capaces de seguir llevando el arca. Acá lo que nosotros debemos encontrar es el punto de equilibrio. ¿Y cuál es ese punto de equilibrio? Solamente lo da el Espíritu de Dios. Y hay algo que tenemos que entender: que caminar en lo sobrenatural de Dios, para eso eh, nosotros debemos encontrar un equilibrio, un punto de equilibrio. ¿Qué es un punto de equilibrio? Es la pregunta. Un punto de equilibrio es que nosotros tengamos una vida espiritual saludable. ¿Y qué es una vida espiritual saludable? Donde yo le hable a Dios y Dios me hable a mí. ¿Cómo así? Sí, que yo le hable a Dios y que Dios me hable a mí. ¿Cómo así que Dios me hable a mí? Sí, que me hable de una manera limpia y transparente, donde no se me mezclen mis emociones, no se mezclen mis pensamientos ni mis beneficios, porque cuando digo de una manera limpia es que Dios puede hablarme de una manera clara, muy clara y contundente, para yo poder saber qué es lo que pasa en mi vida. Mire lo que dice en Cantares capítulo 2:15. Eh, Cazanos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque vuestras viñas están en cierne, o sea, están florecidas. Dice que casemos las zorras pequeñas. ¿Qué son esas zorras pequeñas? Cuando hablamos de las zorras pequeñas, estamos hablando, ese animalito lo conocemos nosotros. ¿Qué pasa? En las viñas se monta cuando está todo florecido para comerse las uvas. Como es tan pequeña, no puede pararse en dos patas para pararse y comer, sino que tiene que subir, y cuando se sube quiebra todos los gajos, los quiebra con flores, los quiebra con frutos recién salidos, verdes, pintones y maduros, o sea, arranca todo. Entonces aquí nos está dando la palabra de Dios diciendo que casemos esas zorras pequeñas. Cuando hablamos de las zorras pequeñas, estamos hablando de encontrar esos puntos ciegos que tenemos todos nosotros. Todos los seres humanos tenemos un punto ciego, o uno o muchos, con los cuales tenemos que empezar a lidiar. Y esos puntos ciegos, si nosotros no los solucionamos, esos puntos ciegos o esas pequeñas zorras en cualquier momento van a saltar y nos van a derribar lo que nosotros estamos construyendo, lo que nosotros estamos empezando a caminar en lo sobrenatural de Dios, o nos va a desconectar de lo que es la presencia del Señor. Y esa es la parte con la que yo entré ahora, diciendo que debemos tener una relación muy limpia con Dios, porque hay veces le hablamos a Dios, pero Dios nos habla de una manera acomodada. O sea, nunca nos habla de que tenemos puntos ciegos, nunca nos habla de que hay cosas por mejorar en nosotros. En una relación saludable, siempre Dios nos va a ir hablando qué es lo que sucede con nosotros, qué es lo que sucede en nuestro interior. Miren, hubo un gran hombre de Dios en República Dominicana, y me impactó mucho: Urbáez, que pasó de ser un delincuente del bajo mundo a ser el predicador más usado de Latinoamérica. Y cuando este hombre Dios lo empezó a llevar a unciones, a la unción de tercer nivel, que ya es la unción donde aparecían senos, donde gente le habían mochado senos y aparecían piernas, como Cristo, como el Padre usaba a Cristo, ¿cierto? Porque él es Dios. Y aparecían piernas impresionantes, resurrecciones de muertos, paraba la lluvia, era impresionante el mover de Dios. Pero Luis Urbáez tenía puntos ciegos, que
que él nunca solucionó. O sea, era un hombre de mucha oración, mucho ayuno, vamos, pero él no solucionó un problema que tenía un problema con las mujeres y el alcohol, y eso fue lo que lo hizo volver atrás. O sea, el hombre, este gran hombre de Dios, nunca se ha levantado un hombre en República Dominicana. Vemos todos estos hombres de República Dominicana, Dios como los usa, pero nunca al nivel de ese hombre tan alto, porque era demasiado alto y tenía un don de ciencia impresionante. Se cuenta que cuando vino a Colombia, él vino a Colombia a una campaña, unos pastores empezaron a criticarlo y decían que como él no tenía palabra, porque Luis Urbáez no estudió y aprendió a leer fue en la Biblia y así predicaba. Entonces dijeron, no, ¿para qué traen este hombre? No tiene palabra, no tiene mensaje, nada. Y Dios le muestra con el don de ciencia y dice, aquí hay 4 pastores en pecado y van a caer muertos aquí. Y cayeron muertos en la plataforma inmediatamente. Y una oveja de uno de esos pastores se dio cuenta que su pastor había muerto, le dio un infarto, se murió, cayó muerta, y cuando cayó muerta, Luis Urbáez fue y oró por ella y Dios la resucitó. Entonces, y lo metieron a la cárcel porque estaba ejerciendo la medicina sin haber estudiado. Y a él le preguntan y le dicen, ¿usted por qué está ejerciendo la medicina sin haber estudiado? Él dijo, sí, yo sí estudié. Yo estudié en mi país en la Universidad del BOAT, B-O-A. No, y entonces ellos empezaron a investigar la BOA. ¿Qué será la BOA? Y dijeron, no, allá no existe ninguna universidad. Él dijo, sí, esa universidad existe en todas las iglesias de mi país. Esa universidad es la BOA, B-O-A. ¿Y qué es esa? Dice Biblia, oración y ayuno. Dijo, ¿cómo así? Ese es el secreto con el cual yo ejerzo la medicina. Biblia, leer la palabra de Dios, ayuno y oración. El secreto de Luis Urbáez, el secreto de los grandes hombres de Dios. Y por eso Cristo, este es un tema muy tremendo, es la universidad de nosotros los creyentes, es la rodilla, ¿cierto? La B-O-A, Biblia, oración y ayuno. Ese es el, de ahí, entre más. Entonces el secreto de Urbáez, ¿cuál fue? Lo que dice Mateo 7:21. Mire lo que dice Mateo capítulo 7:21. Porque no se explicaban de dónde salía tanto poder, pero no lidió con esos puntos ciegos, que es lo primero. Tenía mucha Biblia, mucha oración, mucho ayuno, pero nunca se preocupó por pedirle a Dios que desarraigara esos puntos ciegos, porque hay veces nos enfocamos en pedir unción, úsame, Señor, las almas, Señor, pero también tenemos que pedirle, Señor, límpiame, Señor, restáurame, Señor, rompe las iniquidades, Señor, rompe todo lo que haya en mi vida que no vengan, que no esté de acuerdo a tu voluntad y que me robe y que me desconecte. Entonces, hay algo que cuando nos enfocamos en algo, Dios nos lo da. Nos enfocamos en las cosas del reino, Dios nos lo va a dar, pero nosotros tenemos que tener algo muy claro, y es que tenemos que tener un enfoque global. Ahora, muchos de esos hombres se enfocaron mucho en que Dios los usara, pero nunca se enfocaron en esa parte personal de que Dios trabajara en ellos de una forma personal e íntima. Esa es la parte que tenemos que empezar a buscar, que Dios nos haga unos siervos integrales en los cuales nosotros podamos caminar de una manera integral delante de Dios para poder sostener lo que Dios nos entregue. Mire lo que dice Mateo 17:21, dice 17:21, pero cuando dice Jesús sana a un muchacho lunático, entonces dice que acá dice, pero este género no sale sino con ayuno y oración. Entonces los discípulos no pudieron echarlo. Dije, este género, o sea, hay géneros que solo salen cuando nosotros nosotros nos sometemos totalmente, somos obedientes a la palabra del Señor, nos rendimos bajo la poderosa mano de Dios. O sea, cuando nos comenzamos a rendir,
se hace más fácil orar. El estar rendido hace que la oración fluya más, hace que queramos ayunar más de continuo, o sea, el estar cada vez más rendido en esa vida del Espíritu. El ayuno es, ¿por qué? Porque el ayuno es someter el ego, el yo, que se opone a la vida en el Espíritu. Entonces Cristo le está diciendo, lo que se opone a la vida en el Espíritu, si no se somete, por mucho que se ore, es como empujando un camión, o sea, es como peleando con un gigante o dándole golpes a una pared a la loca sin saber dónde hay que darle el golpe asertivo. Entonces, este hombre entendió lo que es el ayuno, que la oración, el ayuno, la oración, la Biblia, leer la palabra de Dios, pero esto también nos enseña algo también y es, a Dios tenga misericordia de nosotros, que nos enseña, y lo vemos a través de la Biblia también, que todos los grandes hombres de Dios tuvieron debilidades y nos enseña que el único que no pecó es el Mesías. O sea, es que nos enseña que todos nosotros seguimos siendo vasijas de barro con muchas debilidades que no podemos dejar de tener los pies en la tierra y el oído en el cielo, porque si esas dos cosas, que es tener los pies en la tierra, que no se me suba lo que Dios me está entregando y que no me desconecte de lo que Dios está haciendo, porque cuando yo me desconecto, entonces empieza a dejarme de someter y se empieza a levantar que el ego, el yo, se empieza a quebrar esa vida en el espíritu, pero como Dios ya ha entregado un manto y al entregar un manto, lo que dice la palabra de Dios, los dones y el llamado son irrevocables, sigue operando hacia allá una desconexión. Dice que Luis Urbáez ya estaba sumido en el trago, en el alcohol, y vio que llevaban en un velorio un niño y llevaba una botella de alcohol, sí, o de cerveza en la mano, y dice que vio que toda esa gente iba llorando y era un niño de 3 años, se acercó al cajón y cuando se acercó al cajón le decía no Jesús ni Cristo, sino que le dijo Nazareno, tú sabes que yo estoy mal contigo, pero te pido que resucite este niño. Cuando pegó ese grito ese niño en el ataúd y resucitó, o sea, ahí mismo se pegó ese grito, mucha gente se desmayó, eso fue una cosa tremenda, era tremendo todo esto. Entonces hay algo y es que siempre los pies sobre la tierra, siempre sabiendo que quién es el que está sobre nosotros y que es por la gracia de Dios, porque cuando nosotros dejamos de lado esa vida en el espíritu, empieza a levantarse el ego, empieza a levantarse el ego que quiere lo terrenal, pero también quiere estar conectado con lo celestial. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con todo esto, y saber que nosotros somos vasijas de barro. Mire lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. 4:7, mire lo que dice. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Oiga, tremendo eso. O sea, mire, tenemos ese tesoro. ¿Qué es ese tesoro? La presencia en vasos de barro. David, el hombre conforme al corazón de Dios, ¿qué hizo? Pecó, adulteró, mató, pero hubo una consecuencia que no se apartó de su casa. Dios le dijo, de tu casa no se va a apartar, ¿qué? La espada. Y mire, el hijo como se levantó a Absalón para quererlo matar. Mire el hermano como violó la hermana. O sea, vino una consecuencia. Dios perdonó, pero hubo una consecuencia. Ahora, el hombre conforme al ¿qué? Al corazón de Dios. Tuvo una ¿qué? Una falla. Moisés no entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque se airó. O sea, se airó. O sea, en el nivel que él estaba, entre más sea más alto el nivel, más es el grado de responsabilidad delante de la presencia de Dios y más duro es, con una vara más severa se mide, porque ha entrado a una recámara más secreta de más privilegio, a más privilegio, más responsabilidad. Entonces tenemos que saber todo esto, que la gloria es de ¿quién? De Dios, la gloria es de Dios. Entonces, miren, otro predicador que me pareció muy importante traer esto a colación, con Evan Robert, que era un predicador que quería ser perfecto, y él se deprimía porque hay veces, o sea, como que quería llegar a una perfección con Dios y quería tener una relación pues como más profunda con Dios, y
a veces queremos esforzarnos, también nos pasa muchas veces, o sea, como querer forzar, y él también quería momentos que la gente recibiera de parte de Dios, pero la gente no recibía, como queriendo forzar a que la gente viviera lo que él estaba viviendo. Entonces la relación de cada uno, cuando se empieza a experimentar un despertar, es muy personal. Hay gente que no entra a un despertar espiritual porque somos muy perfeccionistas, somos orgullosos, menospreciamos lo que Dios nos está dando, lo vemos como poco, porque el orgullo siempre está comparando, ay, lo que yo recibí tan poco, lo que el otro está recibiendo me parece que es más grande, uy, habló de esa revelación, no, es que lo mío es muy chiquito, delante de Dios, ninguna manifestación, ningún despertar espiritual es pequeño, todos son grandes, especiales y únicos. Y únicos, cada vasija es única, cada vasija tiene una esencia única, o sea, como estos avivadores, cada uno tuvo que una especialidad en la que se movió. ¿Cuál es la especialidad en la cual Dios te quiere mover? ¿Cuál es la clase de intimidad a la que Dios quiere que entre esa vasija de barro? Entonces debemos dejar a un lado que ese espíritu de orgullo, de perfeccionismo que solamente nos mete presión, o sea, nos mete presión porque el orgullo siempre está comparando, mirando hacia el lado, este avanzó, este no avanzó, yo no avancé. Entonces, ¿qué hace eso? Traer a nuestras vidas presión, traer depresión. Entonces, no miremos a nuestro lado, miremos a nuestro interior, miremos en lo que Dios quiere ponernos dentro de nosotros, y en ese orgullo muchas veces nos queremos esforzar para entrar en la carne, en un mover en el cual no estamos. Entonces necesitamos rendir ese yo, dejando que el Espíritu Santo, mire, cuando nosotros nos empezamos a entender que somos las vasijas de barro, vamos a dejar que el Espíritu Santo de Dios nos pastoree. Es que hay veces no nos dejamos pastorear, o sea, no nos dejamos llevar, no nos dejamos llevar de lo que Él quiere hacia donde Él nos quiere llevar. Entonces, si nos dejamos llevar, el camino va a ser muy fácil, porque Cristo dice que ligera es mi carga y mi yugo, ¿qué? Es ligero, y mi carga es, ¿qué? Es fácil, o sea, entonces, ¿por qué se nos hace tan difícil el camino del Señor? Porque no nos dejamos pastorear, porque nos resistimos a la vida en el Espíritu, porque nos resistimos a tener una comunión con Dios, pero queremos tener comunión con Dios a la manera de nosotros, y ahí es donde viene un choque, porque el Espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, o sea, la carne tiene una batalla con las cosas espirituales. Este estuche es el que nos limita a entrar a niveles espirituales más grandes, este estuche que se llama cuerpo, que nos tiene en este mundo material y que Dios le plació dárnoslo, es el que nos limita. Entonces nosotros, para entrar en esa vida en el Espíritu, debemos dejarnos pastorear. Y mire lo que dice el Salmo 48:14, dice, versión DHH, que así es nuestro Dios por toda la eternidad. Él es nuestra guía eternamente. Amén. Hermoso. Él es que por toda la eternidad, Él es nuestra guía eternamente. O sea, Él es nuestro pastor, Él nos quiere guiar, no solamente aquí, sino eternamente. O sea que desde ahora debemos empezar a dejarnos pastorear. Porque cuando no nos dejamos pastorear, se vuelve muy difícil mantener la presencia, se vuelve muy difícil tener una relación íntima con Él. No, es tremendo, uno aprende demasiado de conocer todas estas vivencias que experimentaron estos avivadores, porque mi esposo está hablando de los puntos ciegos, de las problemáticas o de las debilidades, pero no podemos dejar de conocer que con cada hombre de estos Dios sanó a miles, no a cientos, sino a miles de personas. Fueron miles los que llegaron a los pies de Cristo, o sea, movían naciones enteras. Las reuniones de ellos eran de 5,000, eran varias reuniones en el día, o sea, era un mover que movía hasta el ambiente cerca donde se hacían las reuniones. También habían cambios, si eran un pueblo, los habitantes del pueblo comenzaban a experimentar también cosas sobrenaturales, o sea, es impresionante, y uno como que lo ve de otra dimensión, y uno dice, a ver, tan poderoso, tan conectados con Dios, un canal tremendo desde el poder de Dios, y como digamos en este caso de Evan Roberts, tanta intimidad, y nunca Dios le reveló
que tenía un problema de pronto de orgullo y que de pronto eso lo podía hacer terminar mal su carrera. O sea, lo que has dicho tanto y yo me cuestiono ahora y que nos puede pasar y seguramente que estamos en esa condición, y es que Dios nos habla de otros, nos dice de pronto qué función quiere que hagamos o qué misión quiere que hagamos, pero ¿por qué no nos habla tanto de cómo está nuestra condición? Porque no ¿Será estamos que, interesados, que será que no se lo preguntamos con no la estamos. misma intensidad con la que le pedimos unción, con la que le pedimos un milagro para una persona u otra o para uno mismo? ¿Será que de verdad no vemos la necesidad de que nos revele nuestra condición? Porque el mismo Dios que revela una problemática en otra persona, ¿cómo no me va a revelar mi condición? Entonces veo con esto que hasta con hombres muy usados estaba eso en común, y es que hablaba para otros y poco para uno mismo. O sea, esto es para reflexionar y nosotros tomar y aprender, ¿cierto? Aprender y decir, bueno, voy a trabajar más en no preguntarle tanto de otros, sino de mí. O sea, de qué cosas no están bien en mí, qué cosas más adelante pueden crear una grieta y luego una caída en mí, por más que me use, porque creo que también es un componente común de antes, de ahora y demás que luego, después, y es que de pronto el ser humano tiende A escudarse que Dios lo a usa, que está escudarse y bien. a tranquilizarse y decir, tanto poder con el que Dios me usa, yo mal no debo estar. Yo creo que estoy aprobado. Y ahí yo creo que el enemigo ha tomado ventaja porque viene el orgullo y el orgullo trae ceguera y de pronto uno está su conciencia a decirle, no estás bien, y no está algún, porque vamos a ver otros que enseguida vamos a hablar y también tenían su debilidad. Entonces, qué bueno no confiarnos de nosotros mismos, definitivamente. O sea, Dios despliega todo su poder, su compasión, su misericordia por las multitudes. Dios quiere cambiar naciones enteras, necesita usar un canal, una vasija de barro. Dios usa al que está dispuesto, pero definitivamente nosotros tenemos que responder por nosotros mismos, ¿cierto? Hay algo, y es que yo veo en todos los avivadores en los que hemos conocido, y es que eran obstinados en encontrar a Dios. O sea, sí, traen un llamado desde antes de la fundación del mundo y un diseño, seguramente, claro, fueron escogidos para esos fines, pero tenían algo, es que son incansables. O sea, son incansables y son adictos a la presencia de Dios y dejaban todo, absolutamente todo, por encontrarse con Dios, por buscarlo en el secreto, por estar conectados y no perder esa conexión. Entonces, yo sí creo que Dios iba a hacer mucho en estos tiempos, pero Dios debe estar buscando personas que quieran pagar ese precio. Otro avivador más de los que le queríamos hablar es Charles Font Parham. Este señor vivía en Kansas, nació en 1905 y murió a los 67 años de edad. Cada avivador, vamos a dar cuenta que Dios tenía una forma particular de usar a cada avivador. Todos se movían en sanidades y milagros, eso sí era en común, pero la manifestación de lo sobrenatural sí era particular en unos más que en otros, de una manera, de otros con las lenguas, los cantos en el espíritu, que caían como en éxtasis, en trances, decían, otros con otro tipo de manifestaciones. Entonces, este señor siempre deseó servirle a Dios, pero cuando comenzó a escuchar que un siervo de Dios pasaba por dificultades económicas, que debía vivir por fe y depender solo de Dios, él comenzó a desanimarse y le parecía eso pues muy alto, y él más bien decidió estudiar medicina y comenzó a estudiar medicina. Y ya luego en los años, a pesar de que Dios ya lo había sanado pequeño de varias enfermedades, ya luego en la edad adulta le dio una fiebre reumatoidea y el médico le decía que en 3 días él iba a morir.
y él le dijo a Dios que lo sanara, pero en ese momento en la cama solo le dio por rezar o repetir el Padre Nuestro, y cuando decía hágase tu voluntad, dijo, Señor, de verdad que tu voluntad podría ser sanarme. Y como que se le reveló a él muy fuerte que la voluntad de Dios es sanar a las personas. Y Dios inmediatamente vino y él sintió la presencia y él fue sano y de esa fiebre, y él decidió a partir de ese momento no estudiar más medicina, y decidió, con todo y lo que sabía que vivía un siervo, decidió servirle a Dios. Esto, algo que yo veo en todos estos avivadores con características particulares era, yo nunca los vi, pues si lo que entraba al alfolí no alcanzaba, nunca los supe de alguno que estuviera pidiendo o diciendo necesito pagar el local, necesito pagar la carpa, porque eran carpas. Ellos se iban y buscaban la presencia de Dios incansable, y Dios siempre sorprendía y siempre aparecía alguien con el recurso. No tenían eso y nunca Dependían era de Dios dependían en lo económico, o sea, en si todo. entraba bien, y si no se iban era de rodillas, y Dios siempre les respondía. Eso era hermoso. Hay algo, y es que él aseguraba creer por sus experiencias que tuvo y en la forma como Dios se relacionó con él, que fue en el tema de salud. Él decía que las medicinas no eran totalmente antife, con el sacrificio de la cruz del Calvario. O sea, él no aceptaba tomar medicinas, y él predicaba que no tomaran medicinas, porque era de alguna manera dudar del poder de Dios y el poder de la obra redentora, y debería ser así, solo que es un Pero eso es nivel muy alto de delicado, fe, eso es sí. delicado porque yo no puedo entrar a presumir de lo que yo no me muevo y jugar con la salud de la gente también, porque ya cuando lo decía era porque desde una revelación muy alta, donde Dios lo respaldaba con cosas verídicas. Yo Exactamente. no me puedo poner a decirle a la gente, ay, sí, sí, pero si yo no estoy en el nivel de revelación, yo no puedo entrar en una presunción. Una cosa es presumir y otra cosa es estar en ese nivel de revelación y de intimidad donde Dios me va a respaldar en eso que yo estoy diciendo y haciendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso se da para muchas Ujú. confusiones, porque si una persona tiene que tomar una pastilla para la presión, entonces no la tome, y si se muere, ¿culpa de quién? Y si el predicador bien presumido, perdón, o la persona bien presumida y no está en ese nivel, lo que va y hace es tirarse en vida a 100 personas. Entonces, son Claro, cosas muy delicadas. él me imagino que él lo decía porque es que Se él movían se eso. movía sobrenaturalmente en Ajá. sanidades, y tenía la autoridad para decir, bote la pastilla y venga, yo oro y váyase sano. Pues, pero yo les digo, es otro nivel. Y esto, lo que le estamos contando es cómo ocurría. No estamos diciendo que cualquier persona que no camine en ese nivel de lo sobrenatural lo debe hacer. Hemos conocido el tema de farmaqueia, y que es un espíritu que es el que enferma, y que seguramente todo esto de las drogas y todo eso pues no es diseño de Dios, pero sí nosotros tenemos que estar y aspirar a tener un nivel de estos. Por ahora no lo tenemos. Una de las características también que veía siempre en todos estos avivadores es que siempre en su lugar de reuniones o en la carpa, donde fuera, tenían un cuarto de oración. O sea, había un cuarto donde ellos se metían a orar horas antes del servicio, y siempre tenían ese lugar para apartarse. Este mover de este Parman, lo que lo caracterizó, aparte después de tantas sanidades y milagros, era que las personas comenzaban a hablar en lenguas, pero en lenguajes de otras naciones. Un señor una vez comenzó a hablar en lengua, en chino, y habló por 3 días en ese idioma y no paraban, y así con lenguas Es el mandarín, creo. idiomas de otros Sí. países, muy tremendo, muy sobrenatural. Algunos de los que servían y le apoyaban a él en el ministerio en una ocasión fueron envenenados, y este señor oró por ellos y ya fueron libres y sanos. O sea, era Unción totalmente de tercer nivel se llama eso. tercer nivel. Que mueven los aires como Elías y mueven todo lo natural aquí abajo.
O sea, mueven Exactamente. todos, eso se llama unción de tercer nivel, esa es la unción donde desde el lugar donde usted, una posición de gobierno donde usted puede orar por cualquier cosa y cualquier cosa sucede, resucitar un muerto, que se multiplique la harina, el aceite, todo ese Wow. tipo de cosas, eso es la unción de tercer nivel, wow, Tremendo. Por ese mismo tiempo estaba Seymour, ¿se acuerda que lo hablamos la vez pasada, el de así, la calle Azusa? Y él lo invitó porque este Parman tenía mucho discernimiento y Seymour estaba en un momento donde había mucha manifestación sobrenatural, pero también se estaba infiltrando el fuego extraño, que lo vimos la vez pasada. Entonces este hombre lo invitó pues para que le ayudara a discernir qué era del espíritu y qué no. Y Farán decía que cuando viene ese fuego extraño es porque hay fanatismo. El fanático está convencido de que su idea es la mejor y la única válida y menosprecia las opiniones de los demás. Le estoy dando pues la definición de fanático, pero él dice que siempre que hay un espíritu, este fanatismo siempre trae un espíritu que no se presta a la enseñanza ni a la corrección. Es muy complicado porque cree que su experiencia es superior a la de los demás. yes. Entonces eso suele pasar y decirle a una persona, esta manifestación que tuviste o ese grito o eso de, o tumbaste todas las sillas por decir algo y la persona pues con discernimiento obviamente para no ir a parar algo que sí sea de Dios decir, eso no fue del espíritu. Si la persona que hizo esto no lo acepta y no se deja enseñar, es muy difícil, él decía, es muy difícil enseñarle al pueblo qué es fuego extraño y qué no, si no se dejan enseñar. Y eso es lo que trae el espíritu de fanatismo. No, y el fanatismo que hace mucho ruido, pero poco fruto, porque es que Exactamente. yo digo algo, yo creo mucho en el mover de Dios, pero si esa persona se vive cayendo y cayendo y no hay cambio, pues tenemos que evaluar qué es lo que está pasando. Una de dos, ¿está Dios manifestándose o es la carne o el fanatismo que los tiene ahí bregando a forzar algo que no está pasando? Entonces baje una persona de ahí de eso y dígale que no, entonces va a decir, no, me tienen envidia, es que quieren parar el mover de Dios y hay cosas que nosotros hemos vivido que cortan el mover de Dios porque hay gente que no se mueve en el espíritu sino en la carne y cortan el mover de Dios, hablan cosas en el, lenguas que no son del espíritu y cortan el mover de Dios, cosas, actitudes también que quieren llamar la atención cuando se está adorando para que no se adore a Dios, sino que se vuelva el becerro de oro ellos, que la atención se ponga en ellos, que la atención se ponga en lo que ellos están haciendo, entonces cortan porque el fanatismo también siempre quiere llamar la atención, o sea, quiere llamar la atención, quiere ser visto, quiere figurar, entonces, y ahí es donde se empieza a afectar todo ese juego extraño, donde empiezan a operar espíritus de engaño, empieza a levantarse también ese espíritu jezabélico, porque a Jezabel le gusta mucho el fanatismo, a Jezabel le gusta mucho porque se infiltra para matar el fuego y matar a los profetas, matar el fuego profético. Jezabel le gusta eso, o sea, a Jezabel le gusta todo el fanatismo. ¿Y Jezabel qué es? Es un espíritu que no se somete a nadie, que no tiene escrúpulos de nada y se mueven dones falsos de adivinación, o sea, tiene visiones, tiene profecías falsas y intenta matar siempre el mover de Dios cuando ve que Dios está, el juego genuino está ministrando a la gente, intenta robarse la promesa e intenta matar lo que Dios le está ministrando porque ese Jezabel maneja un espíritu fanático. Mire que la religiosidad de Jezabel que quiso destronar y matar a Dios es un fanatismo. El fanatismo quiere matar, destronar a Dios, sacar a Dios de la obra de Dios. Uy, ¿qué es eso? Ah, Entrar y dañar y sacar a robar. Dios de la obra de Dios. ¿Cómo vamos a sacar a Dios de la obra de Dios? Entonces es muy tremendo todo eso Tremendo. y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado y siempre, sobre todo, mirar el fruto, el fruto, el fruto, el fruto, la persona, el fruto. Y mucho discernimiento. Bueno, este Parán, para terminar, siempre decía esta frase, ay de mí si no predico el Evangelio. Siempre decía eso y por eso donde Dios lo enviaba, él iba, porque algo que hay que anotar y es que en todos estos avivadores, de pronto le estamos diciendo lo más importante,
pero todos tenían algo en común y es que tenían enemigos, pero acérrimos, o sea, tenía mucha gente, multitudes que los amaban y los querían, pero tenían unos enemigos impresionantes del gobierno, de otras iglesias a veces, tristemente otros siervos, gente de afuera también. Eso se da hoy. Entonces, eso no ha parado y las tinieblas siempre van a querer oponerse. Entonces, ellos no, este señor nunca paró, ni por miedo, ni dejó de hacer la obra, nada de eso. Bueno, vamos a hablar de otro que se llama John Alexander Doe. Este estuvo entre 1847 y 1907. Este señor era evangelista, es escocés, australiano, y siempre se reconoció también por su gran don de sanidades y milagros. Él empezó en San Francisco, en Estados Unidos, y luego se mudó a Chicago. Recuerdan cuando hablábamos en la vez pasada también de Chicago, del terremoto, ocurrió fue en Chicago, Azusa, todo esto son pues en esta parte de Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Él tenía un problema y es que él tenía un temor muy grande con el tema del orgullo, porque él sabía que tenía orgullo, entonces sabía que esto le podía, digamos, ser una grieta fuerte en su ministerio. Entonces él trataba de cuidarse de esto, pero él decía lo siguiente: si alguien viene a adularlo, véalo como el mismo Satanás. O sea, le asqueaba la adulación y era porque él trataba como de blindarse de ese problema tan identificado que tenía con el orgullo. Dice que el orgullo es una de las cosas que más lo preocupaba, porque él decía: no sea que yo, siendo heraldo para muchos, termine siendo descalificado o eliminado en la carrera. Lo llamaban el apóstol de la sanidad. Dios también lo sanó de una enfermedad y se le reveló también la voluntad de Dios, en que Dios quiere que los seres humanos estén sanos. Era muy exitoso en todo lo que hacía, tenía demasiada influencia, lo llamaban el doctor Doe, o sea, era demasiado inteligente, todo lo que hacía como que le iba bien, le prosperaba, pero en todo esto pues resulta que se puso a creer que de pronto en la política podía ser exitoso también, y resulta que lo hemos entendido de que tener gente temerosa de Dios en la política es una bendición y ojalá todos lo fueran, pero un sacerdote jamás debe dejar de hacer el oficio de sacerdote para ir a hacer lo secular, y menos como político, porque es que el oficio de sacerdote es único y no todo mundo es sacerdote. Si Dios lo llamó de sacerdote, no tenía por qué estar. Entonces resulta que como él decía y atacaba mucho la medicina, y decía porque él también estudió medicina, él decía que los médicos, él empezó a estudiar medicina, pero se salió y no terminó la carrera, y él decía que era muy triste ver cómo los médicos le prometían a las personas que en las cirugías iban a tener la solución a sus enfermedades, cuando ellos sabían muy bien que tal enfermedad o la otra no tenía solución. Entonces eso lo frustró a él desde la medicina, pero empezó a atacar también la medicina y no estuvo bien. Entonces cuando él entró a la política, toda la prensa, mucho del sector de la medicina y todo comenzaron a atacarlo, y obviamente pues no le fue bien en el tema de la política, y lo desaceleró mucho en lo ministerial, en todo el tema de lo que de verdad le fue llamado a hacer. Él decía: el mayor peligro de un siervo no es la persecución de los enemigos, es la debilidad interna por el poder y el éxito. Tremendo. O sea, hay un enemigo personal que tiene toda persona que sea llamada a hacerle una tarea en esta magnitud a Dios, y seguramente otros con menos también nos pasará esto, o sea, pero él habla a esos niveles tan altos que estuvo, y él decía: hay una debilidad con la que se tiene que batallar, la que tiene que luchar cada ser humano, y es su propia debilidad, porque generalmente el ser humano tiene hambre de poder y de éxito, de fama. Entonces
El éxito es una trampa cuando no se tiene la capacidad suficiente de humildad, decía él. Bueno, resulta que ellos estaban en un tiempo de mucha sequía. En la ciudad donde ellos estaban no llovía por años y este señor al final fue movido por el Espíritu para orar de que cayera un aguacero y Dios lo respaldó y cayó un aguacero y eso salió en las noticias, salió en todas partes porque en ese lugar no llovía por años y muchas veces en esas reuniones se infiltraba gente de la prensa y todo esto. Entonces comenzaron a decirle que era el Elías, que debía venir. Entonces, obviamente que no lo era, pero él dice que pasó por un tiempo donde parece que se lo estaba creyendo, porque, como les decía, se luchaba con este tema del orgullo. Entonces, esto es uno hasta es dice, edificante. no, es muy edificante saber esto y uno dice, Dios mío, qué hilo tan delgado, ser tan usado y no caerse de ahí porque es algo de doble filo totalmente, o sea, estar muy rendido al punto de que nada de eso nos haga daño y no estropiemos eh, la labor que nos fue asignada o la encomienda. Este señor fue muy exitoso en los negocios y tristemente no terminó bien, terminó desviado del llamado. Terminó desviado, no terminó completamente predicando y sirviéndole al Señor, sino que los negocios lo lograron sacar. Entonces eso pues para una persona, un avivador, sí es un fin triste porque como él decía, qué bueno no, y para cualquiera, terminar la carrera. y para cualquiera también. Pues que las cosas o los negocios lo saquen de lo espiritual, digámoslo ya a otro nivel. Sí, sería el fracaso, digamos, de cualquier ser humano. Y más de un líder que pues llevaba o le tenían asignadas tantas multitudes, ¿cierto? Bueno, y vamos a ver la última, esta se llama María Éter. Este es muy especial porque pues siempre escuchamos hombres, aunque hay varias avivadoras, he conocido también a Katherine Kuhlman, hay otra María, otro nombre, y esta Éter. Y pues hay varias cosas que hay que entender y que a veces se cuestiona mucho porque mujeres solas, porque dónde está el esposo, dónde está entonces su autoridad, la Pero es que la cabeza. Biblia también nos habla de Esther, Exactamente. habla de Débora. Exactamente. Que Dios hace como Él quiere. Exactamente, y siempre que hay casos específicos Sí, sí. y supongamos si hay un matrimonio y está el varón que es la cabeza, pues él tiene que ser la cabeza. Pero si hay mujeres solas donde tuvieron varones que no quisieron nada con Dios, pues la mujer estuvo dispuesta, traía esa asignación y Dios lo hizo con ella, ¿cierto? Entonces a veces eso ha sido muy cuestionado ahora en estos tiempos, pero Dios hace como Pero quiere. lo que pasa es que ahora se ha vuelto una moda donde la mujer ha tomado como el lugar del hombre. Ajá. No, con eso no estoy queriendo decir que la mujer no pueda tomar un lugar espiritual, pero los hombres hemos dejado un vacío muy grande donde la mujer le ha tocado tener dos opciones: dejar que se pierda lo que Dios quiere hacer o, o arrancar y hacer, porque no hay quien haga la obra. Entonces por eso ve uno tanta mujer que arranca, hace, Dios la respalda. Entonces yo diría que cuando en una cosa de esas, pues yo no entraría a criticar. Dios sabrá qué es lo que está haciendo, y si Dios lo está permitiendo, por algo sabrá, por algo lo estará permitiendo Dios, ¿cierto? Mucha gente dice, no, pues que el diseño es el hombre. Claro que sí, el diseño es el hombre, el diseño es que el hombre sea el que tome ese lugar, pero si no lo hay, dice que la palabra de Dios que hasta las piedras van a predicar, o sea, Dios lo va a hacer, y dice con las piedras, cuanto más con una mujer, ¿cierto? Que si es una mujer consagrada, apartada, que está para el Señor, que vive para el Señor, y eso se vuelve muy controversial lo que estamos diciendo, porque mucha gente no está de acuerdo que la mujer sirva y que la mujer hable, que la mujer participe abiertamente en las cosas espirituales, cuando Dios no hizo asesión de personas. Tenemos que tener eso muy claro, que hay un orden sí en las cosas que se hacen, sí, pero Dios no hace asesión de personas, Él hace como Él quiere.
Así es, y hay algo que yo quiero aclarar, o sea, yo no estoy de acuerdo con el empoderamiento de la mujer que se habla ahora desde la perspectiva de que yo sola me valgo y no necesito al varón. Y acaba el hombre. Eso es satánico como usted quiera. Eso acaba el diseño de Dios. Yo le estoy hablando de algunos casos donde la mujer, el hombre no quiso ser sacerdote, no quiso ni siquiera nada con Dios, como fue este caso, inclusive cometió adulterio con varias mujeres y ella se separó de él y Dios la llamó a ella sola. O sea, ella no lo desplazó, no lo anuló, como Dios la usaba, entonces lo apacharró y lo anuló. No, para nada, ese no es el caso, porque no falta el que diga, no, es que a mí también me usa, y entonces yo también mando, y entonces aquí yo no me le voy a sujetar, yo me le sujeto al Espíritu Santo, porque es que él me usa. No, ahí donde ya no me parece que eso sea santo, porque el Espíritu de Dios pues ama el diseño. Él creó el diseño desde el tema de la autoridad y él no va a avalar una cosa de esa. Entonces también dejar claridad con esto porque aquí quién va a cuestionar que Dios llamó a esta mujer con los miles de gente que trajo a los pies de Cristo por medio de su ministerio. ¿Quién va a cuestionar un respaldo de esos de Dios? ¿Quién va a decir que era una rebelde, independiente, que no, dónde está su cabeza? Entonces eso no es de Dios. ¿Quién va a cuestionar? Yo pienso que el respaldo habla lo mismo con Katherine Kuhlman, era una mujer sola que dejó una relación que no era de Dios, se santificó y se entregó de todo a Dios a pesar de que eso fue mejor dicho, entregar su Isaac y Dios, tremenda mujer de Dios. ¿Quién puede cuestionar eso? El problema es cuando acomodamos, nos salimos de los diseños y de la voluntad y decimos, ah, no, mujer y yo mujer, entonces, cierto, pero ahí se daña el diseño de la cabeza. Pero hay casos como estos. Esta mujer nació el 22 de julio de 1844 en Estados Unidos, Ohio, fue la cuarta hija de unos granjeros y creció increíble porque, mire, nació en un hogar con muchas angustias de tener un padre alcohólico y un hogar sin Cristo. O sea, definitivamente que tiene el llamado y el que tiene asignación, no importa de qué cantera venga, Dios viene y lo levanta y le pone quien lo forme y quien le, como decía mi esposo, un tutor que le haga despertar los códigos que trae desde antes de la fundación, porque aquí el papá no fue el tutor, ¿cierto? Ni fue su líder, pero Dios coloca a quién. Esta mujer era conocida por las demostraciones del poder de Dios en formas inusuales. Mientras ella predicaba, la gente salía corriendo hasta el altar, clamando por misericordia y llorando. O sea, venía sobre la gente una convicción de pecado, veía su condición y lo único que tenían que salir pidiendo era misericordia a Dios y pidiéndole que los perdonara, que los salvara, que los libertara. Entonces, eso era una de las manifestaciones. Y fuera de eso caían al piso como muertos. Dicen que caían en trance. Pero eso no es cierto, pues el trance es otra cosa. Cuando habla éxtasis, bajo el poder de Dios, porque trance es nueva, como en nueva era. En la nueva era entran en trance, no caían bajo el poder de Dios, o sea, quedaban horas bajo el poder de Dios en el piso como si hubieran muerto. Porque cuando se dice eso, se puede generar una confusión porque un trance es otra cosa muy diferente. Entonces la gente confunde eso con el hinduismo y dice, no, eso no es de Dios, porque cuando ven la gente que o que se cae o que tiembla y entonces lo relacionan con Kundalini, que esas manifestaciones y muestran como cuando los budistas empiezan a ministrar y todo eso, esos hinduistas y todo esto, y empieza la gente en esos trances y todo eso y así a temblar y todo eso, entonces se confunde Kundalini con el poder del Espíritu de Dios. Entonces caían bajo el poder de Dios por horas, era tan fuerte que quedaban ahí como muertos. Imagínense así es. Eso. Y cuando se paraban, salían gritando y adorando a Dios con sus rostros brillantes y ella decía que esas conversiones le parecían demasiado hermosas. Por ese tema de las caer la persona y quedarse como en un sueño profundo, porque Dios les mostraba visiones, a muchos los llevaba al cielo, a otros al infierno,
y caían, podía caer en la calle, o sea, salían de las reuniones y de pronto caer y quedarse. Ella mujer fue muy, pero muy atacada por los periódicos, por el gobierno, por inclusive este doctor Doe del que acabamos de hablar, la atacó y decía que eso no era de Dios y que lo que ella hacía no era con el poder de Dios, sino con el otro poder. O sea, eso fue fuerte porque lo dijo un siervo. Entonces, mira, ahí está toda esa naturaleza humana, con lo que hablábamos Si Dios no ahora. lo hace conmigo, es del diablo lo que Dios hace con Sí, otro y podemos caer en lo que es la blasfemia del Espíritu Santo de Dios. Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en todo lo que decimos y hacemos, o contristarlo, apagarlo con lo que decimos y hacemos, que eso ya lo vimos muy de atrás, y tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, mucho cuidado. exactamente. ¿Y qué pasa? Esta mujer llegó a predicar en alguna ocasión al mismo lugar donde estaba el doctor Doe, o sea, estaba en la misma zona, entonces de pronto se sintió como amenazado. Él decía que el único que Dios usaba con ese fin de sanidades era él. Entonces hubo celos, ¿cierto? Algo de celos ahí, pues tristemente. Algo muy importante es que esta mujer en su matrimonio inicial pues tuvo 6 hijos. ¿Cómo les parece que 5 de ellos se le murieron? O sea, Qué prueba fue tan alta. o sea, y decían que era imparable. O sea, el esposo no se alcanzó a reponer de ese golpe, ella sí. La atacaban por todas partes, le mandaban gente a esas carpas a que la insultaran y ella decía, Dios me defiende, yo no voy a... Y ella empezaba a orar y al hombre se le paraba la lengua y no le podía seguir insultando. Cosas muy sobrenaturales, la amenazaban, la mandaban a amenazar y ella seguía viajando, seguía yendo y decía, a mí nadie me va a detener porque yo sé quién me cuida. O sea, pues era una Tremendo. fe impresionante. Entonces era una mujer que ni el dolor, ni la pérdida, ni la separación, nada la detenía. Y ella decía, nunca voy a estar tan ocupada como para no hacerle una misión que Dios me entregue. O Wow, sea, que tremendo. nunca, o sea, ella siempre estaba dispuesta, pues deseaban cosas particulares que ella decía algo, lo mejor que podemos hacer es obedecer inmediatamente, Dios nos dé una orden, porque ella creía que el haberse demorado tanto para obedecerle a Dios por el llamado, era de pronto que eso había tenido algo de repercusión en la pérdida de sus hijos, pero ella pues lo entendía de otra manera, pero ella decía que, pues de una buena manera, pero ella decía que ella luchaba mucho con el tema de ir y predicarle a las multitudes por el hecho de ser mujer. Ella luchó demasiado con eso hasta que ya sintió como el impulso de Dios y dijo, no, no voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer, porque ¿qué pasa cuando hay hombres así tan con esas asignaciones? Cuando se resiste a hacerle el llamado a Dios, no se tiene paz. No se tiene paz hasta que se le dice sí a Dios, no hay paz. Entonces ella experimentó todo esto. Algo muy importante y es que imagínense que ella entró a una ciudad que se llamaba La Cola del Diablo y a los predicadores no les gustaba ir a ese lugar porque la atmósfera de tinieblas era muy fuerte y ella dijo, no, Dios me envió, yo voy a ir. Inclusive la gente se reía de ella como quien dice, le va a ir como a los otros. Pero era impresionante el nivel de guerra espiritual, dice la revelación de guerra espiritual que tenía la clave de la guerra espiritual y de la oración ferviente. Y en ese lugar había un principado demoníaco. Y al cuarto día, después de adorar y orar y clamar, porque la oración de todos estos avivadores es ferviente, o sea, en el espíritu y oras y ferviente y en lenguas y de adorar, vino el poder de Dios y venció ese principado. Y orara para que cayera la dureza del corazón de las personas. Y en esa región las personas comenzaron a buscar de Dios y nadie más lo había podido lograr porque había un principado sobre la zona y la gente no quería nada con Dios. Esto fue demasiado tremendo. De hecho, otros avivadores la llamaban cuando había una región donde era imposible entrar el evangelio, la llamaban a ella para que les ayudara a romper esto tan tremendo. Dice, fue conocida como una líder de avivamiento que podía romper las fuerzas de las tinieblas que cerraban las puertas de cualquier ciudad. Mm. Impresionante. Entonces, bueno, estas son como las particularidades de ellos y bueno, hay más historias con ella, pero como para no alargar más, quería pues
como contarles de que Dios sí ha derramado avivamientos demasiado poderosos, y la idea de esto que estamos hoy hablando es de que usted vaya entendiendo y nos vaya abriendo la mente y el espíritu para creer por avivamientos como Y estos que o va a ser más, no, va a mayores ser más grande, porque en es estos que tiempos. va a ser más grande, no como esto, sino más grande, porque va a Mayores. venir, antes de la venida de Cristo va a ocurrir un gran movimiento espiritual como nunca ha ocurrido, para que entre la plenitud de, ¿qué? De los gentiles, para que pues entremos todos los que no somos del pueblo de Israel y fuimos injertados a ese olivo. Tienen que pasar cosas muy grandes. Hay millones de personas en la tierra, millones con necesidades, millones con cadenas. Hay muchos lugares que hay principados, hay muchos lugares que hay cosas que están estorbando. Hay muchos lugares que están esperando un hombre y una mujer de Dios que se levante como usted y como yo. Que nos levantemos en estos últimos tiempos y que queramos y que le digamos, Espíritu Santo, aquí estoy yo. Aquí estoy yo, úsame, soy una vasija de barro, tengo debilidades, miedos, luchas, batallas como uno de ellos, pero dijeron, yo quiero predicar, yo quiero ir, yo quiero que los enfermos se sanen, yo quiero que los cautivos sean libres, yo quiero ser usado en gran manera. Entonces, esa era como la invitación, les animo, No, ya, sí. o las animamos a que busquemos, a que entremos en la intimidad. En el secreto hay grandes cosas, en el secreto. ¿Y el secreto cuál es? El lugar donde lo buscas, el lugar de la intimidad con Él, donde Él se va a revelar, donde Él se va a derramar. Y este es el tiempo donde Él se va a derramar, este es el tiempo donde Él te va a visitar. Búscalo, anhélalo, deséalo, porque Él está propicio a la tierra para enriquecerla, para sanarla, para bendecirla y derramar de sus ricas bendiciones. En el nombre de Cristo te bendecimos y que la gloria de Dios sea revelada sobre tu vida, sobre tu familia y sobre todo lo que lleva tu nombre. Dios te bendiga. Amén. Y recuerda, Biblia, oración y ayuno. Las claves. Dios los bendiga.